Bueno, vamos a comenzar como todos los martes saludándote, Luis Miguel González, pues en este inicio de semana, director editorial del Economista. ¿Cómo estás, Luis? Encantado de estar con ustedes, Manuel. Buen día. Oye, entre otras cosas, la primera plana del Economista, la gasolina cuesta en México 60% más cara que en Estados Unidos. Debe ser un error, otro error de estas notas que publican ustedes, los directores de periódicos. Luis, por el amor de Dios, corrige. ¿Qué ha pasado? Una parte es el superpeso, que lo hemos comentado, tiene muchas cosas buenas y tiene estas cosas que uno dice, bueno, si es tan bueno, ¿por qué de repente pega en algunas cosas? El precio promedio de la gasolina en México está en 22.13 y en Estados Unidos, si convertimos los galones a litro y los dólares a pesos, está en 13.79. Pues sí hay diferencia, ¿no? Mucha diferencia. ¿Dónde está, más allá del superpeso, la diferencia? En los impuestos. En Estados Unidos es muy raro cómo funciona el sistema de impuestos comparado con México, porque son impuestos locales, pero en promedio a la gasolina los impuestos son 6 veces menores que en México, o en México son 6 veces más altos. Sí. Otros años hablábamos del tamaño gigantesco de los subsidios a la gasolina, y ahora es un poco el caso contrario. Tenemos que la recaudación por IERS de gasolinas, pues prácticamente fue la estrella de la recaudación el año pasado, y en parte eso se refleja en este diferencial de precios en México y en Estados Unidos. Oye, déjanos, hace 8 días conste que ya tocabas el tema, hoy perfectamente desarrollado por el periódico El Economista. ¿Nos dejas ir a la pausa para terminar con esto e irnos con esta idea de por qué la economía mexicana se está enfriando? No cuelgues, Luis, estoy platicando con Luis Miguel González, director editorial del Economista, simplemente para terminar entonces la razón. 6 veces menos impuestos, sí, estatalmente es diferente el manejo de los impuestos en el combustible, en la gasolina, en los Estados Unidos, pero está clarísimo cuánto cuesta hoy, como decía Fox, el litro de gasolina en Estados Unidos, ya convertido, como bien dices, porque allá se venden galones, 13.79 litro, aquí en promedio 22.13, y pues así están las cosas, ¿no? Así están las cosas y así vamos a tener que tener, o así vamos a estar navegando durante este año, porque ¿prevés algún movimiento en ese costo, Luis? No, en parte, y olvidé decirlo, la otra cosa es que a nivel mundial bajaron los precios de la gasolina, en particular en Estados Unidos, y como hemos dicho muchas veces, pues México fundamentalmente compra su gasolina en Estados Unidos, pero hay que pagar los costos de transporte. A este tema que el presidente pone en la mesa siempre de la autosuficiencia, habría que incluir la eficiencia. Sí. Si traemos la gasolina allá, pues mínimo es todo el costo de moverla desde Texas hasta el punto de consumo en México. Sí, porque no se nos olvide que el discurso es somos autosuficientes en el abasto de gasolina. Ahora sí que, como dicen los intelectuales, Luis, ergo, debería de costar menos, y no es así. Pues sí, si la produjéramos más barato. Sí. Oye, ¿qué es esto? ¿Cómo es esta idea? ¿Cómo la entendemos? ¿Cómo la explicamos a la audiencia? ¿Por qué se dice que la economía mexicana se está enfriando? ¿Qué es eso? La semana pasada salieron las cifras del último trimestre, no las definitivas, sino un indicador que publica el INEGI, el indicador indicador adelantado de actividad económica, y lo que tenemos es que prácticamente el último trimestre del 2023 la economía no creció. Traíamos muy buen ritmo a lo largo de 2023, a tal punto que se modificaron todos los pronósticos al alza para decir, bueno, México va a crecer 3% más. Pero resulta que se están revisando los datos para el último trimestre, y si lo viéramos como un gráfico, tendríamos que es una pendiente que va subiendo, y el último trimestre literalmente la pendiente se convierte en una meseta planita. No está creciendo ni la industria ni el consumo. Tiene que ver con también un enfriamiento, desaceleración de la economía de Estados Unidos. Ya se nota menos dinamismo en el gasto público. Que recordar que una de las
de los factores que movió la aguja en la actividad económica fue la inversión en las grandes obras emblemáticas que ya, vamos a decir, no están requiriendo tanto dinero como requirieron a principios del año pasado. La combinación de esto produce que la cifra del último trimestre, pues yo diría, sea hasta cierto punto decepcionante y nos da una idea de lo que puede venir para 2024. Una actividad económica más contenida, con menos fuerza y mucho más cerca del 1,5% de lo que de crecimiento respecto a 2023. Bien. Bueno, pues ahí estamos y seguimos platicando. Muchísimas gracias, Luis Miguel González, director editorial del Economista. Buena semana. Buena semana, como siempre, un gusto. Que te vaya muy bien.